Buenas tardes, Rogelio, y saludos a todo el auditorio. Gracias, doctor. Es un tema también muy interesante, doctor, el que vamos a tratar el día de hoy. Aumento de glúteos. Platíquenos un poquito, doctor, ¿por qué es tan solicitada en la actualidad esta cirugía? Bueno, precisamente hoy que estaba en la tarde, veo a las mujeres y a los hombres lo difícil que es conseguir unos buenos glúteos solamente con ejercicio. O sea, si no tienen la genética, si no tienen la disciplina para hacer las sentadillas y todos los ejercicios acorde para aumentar masa muscular, es sumamente difícil. Y además recordemos, no solo es músculo, también es grasa. Sí, es muy importante eso. Ahora, doctor, ¿cuáles son las técnicas actuales para el incremento del aumento de glúteo? Las dos principales son con implantes, así como los implantes de busto de las mujeres. Son implantes de silicón, solamente que están diseñados de forma diferente y de diferente consistencia, diferente resistencia. Y hay también aumento con los propios tejidos, que la forma más popular, vamos a decir, es el aumento brasileño, que así le acuñan los estadounidenses, que es con su propia grasa. ¿Qué tan natural puede quedar este tipo de cirugía? Sumamente natural, pero todo tiene que ver con el gusto de la paciente o el paciente y el gusto y la mano del cirujano, porque todo se basa en proporción. Ahora, ¿cuántos no hemos visto esos videos de repente de ciertas mujeres muy guapas que anuncian el clima, que están haciendo una especie de ejercicio y les brinca el implante de glúteo? Sí. O sea, se ve bastante feo eso, es muy evidente. Así es, doctor. Ahora, ¿los implantes de aumento de glúteos son igual que los implantes que tiene la mujer en el busto? No, si preguntas de qué están hechos, los dos son de silicón. Sin embargo, la característica de este gel de silicón es distinta. Como ustedes pueden ver, al tacto de una mama o al tacto de unos glúteos es sumamente diferente. Y también tiene que ver que si es una mujer o es un hombre. Entonces está hecho distinto, tiene forma diferente. Y el uso es mucho más rudo porque estamos sentados todo el día o caminando. Entonces está en una zona que ejerce mucho, vamos a decir, traumatismo constante. Entonces tiene que ser un dispositivo o un implante mucho más duradero que uno de busto. Ese es un punto importante, doctor. Una persona que tiene un aumento de glúteos puede llegar a hacer ejercicio, puede tener una actividad normal en el sentido de actividades de correr, actividades físicas en específico. Hay que ver qué es una actividad normal para cada persona, porque a lo mejor normal para alguien es escalar muros, claro, y todo. Entonces, lo ideal es seleccionar al paciente o a la paciente correcta, el candidato correcto. ¿Qué quiere decir? Siempre digo que los implantes de glúteo para gente sumamente activa no es la mejor opción, claro, porque siempre hay mayor riesgo de que se muevan. En cambio, un aumento con sus propios tejidos, con lipoinyección, por ejemplo, lipotransferencia, o regeneración lipocelular, como lo que hago, a veces es mucho mejor. Lo que son los implantes, les digo, al menos glúteo, pectoral, bíceps y otras cosas, es para gente que es más sedentaria, para el que le da flojera ir al gimnasio y se quiere ver con unos glúteos de gladiador romano. Así es, doctor. Ahora, ¿la elección del tipo de cirugía de glúteos depende de la elección del paciente o del cirujano? Es un diálogo entre el especialista y el paciente. Sin embargo, no se hace medicina a la carta. O sea, tiene ciertas indicaciones. Hay muchos pacientes que vienen y te piden una cosa. Si yo considero que no es el candidato correcto, yo les explico. Y en muchos casos no se van conformes porque ellos pretenden ponerse implantes, por ejemplo, claro, y uno les explica las razones por las cuales no son candidatos. Quizá alguien más los opere, pero esto no es lo indicado. Lo correcto es que tengan expectativas realistas y que sepan también escuchar a su cirujano plástico certificado, porque finalmente somos los que tenemos el entrenamiento para orientarlos. No se trata de operar por operar, se trata de brindarles una mejor calidad de vida a través de un embellecimiento corporal. Qué importante es, doctor Juan José, el peso estable, el peso adecuado para poderse realizar este tipo de cirugía. El peso y los tejidos. Hay de repente mujeres muy delgadas, hombres muy delgados, pero que las características de sus tejidos, por herencia o por la dieta o por muchos factores, tienen unos glúteos colgados, una piel flácida, que en ocasiones, si uno los aumenta,
va a caer más. Sí. Entonces en ellos en ocasiones hay que hacer otro tipo de cirugías que no son ni los implantes ni el aumento con grasa para poder levantar esto. ¿Se puede combinar las técnicas de implante, doctor, y también la técnica de grasa del propio paciente en una sola cirugía? Sí se pueden. En pacientes seleccionados, casos muy específicos, nos podemos apoyar de ambas técnicas. Sin embargo, hay que explicarle al paciente que cuando se combinan técnicas, el ejemplo más práctico es el aumento y levantamiento de busto con implantes, aumenta el porcentaje de eventos adversos y nosotros hay que explicárselos al paciente y ellos deben de estar de acuerdo con este procedimiento. El aumento de glúteos con la técnica de grasa, doctor, del propio paciente, ¿es una de las técnicas más recientes? ¿Es una técnica que ya tiene tiempo? Ya tiene muchos años, sin embargo no se utilizaba tanto, puesto que antes se pensaba que toda la grasa se iba, se perdía o se absorbía. Ya hemos visto que a través que hemos perfeccionado las técnicas de depuración de la grasa y la manipulación y todo, la grasa persiste, y no solo persiste, es el tejido con más células madre de todo el organismo, más que la médula ósea y más que la sangre del cordón umbilical que les hacen a los bebés cuando nacen y demás. Entonces, ¿qué sucede? Donde yo inyecto estas células grasas con esta fracción de células madre, se diferencian en el tipo de células residentes. ¿Qué quiere decir? Que no solo es grasa como tal, se vuelve músculo, se vuelven fibras de anclaje, de sostén, que pueden ayudar un poquito a levantar los glúteos. Depende del estímulo que tenga. Yo les digo a estos pacientes después de ciertas semanas que deben de hacer ejercicio, porque ese estímulo ayuda a diferenciar estas células mesenquimales, células madre, en células musculares, por ejemplo. Doctor, ¿de dónde se toma la grasa del paciente? Literalmente de donde tenga. Okay. Y soy muy bueno, así como los cirujanos plásticos, para encontrar grasa hasta de la gente más delgada. Sí. Sin embargo, hay que decirles, cuando quieren un aumento glúteo muy pronunciado, y no me refiero al estilo Miami, al estilo Kim Kardashian, no, me refiero a algo más estético de acuerdo al cuerpo de cada mujer. Hay veces que no tienen suficiente sustrato, suficiente grasa para poderles dar el efecto que ellas quieren o que ellos quieren. En esos casos nos apoyamos con gente que se dedica a nutrición clínica para que me aumenten de grasa, no de peso, porque el peso pueden subirlo de masa muscular y otras cosas, no, de grasa, porque necesito esta sustancia para trabajar. ¿Qué tan natural se ve, doctor, al final del procedimiento? Mientras se hayan tomado en cuenta todas las proporciones anatómicas de la paciente o del paciente, se ve muy bien. Tenemos una amplia gama de implantes de diferentes tamaños, diferentes proyecciones para darle un aumento natural y elegante. Sin embargo, ¿qué pasa? En ocasiones cuando no se tiene la experiencia o el paciente simplemente se sale con la suya y el médico no los orienta, en ocasiones no es un resultado muy atractivo y se vuelve en cierta desproporción física porque las ves muy delgaditas, la cintura muy pequeña y el glúteo gigante, parece como si viniera un centauro hacia ti. Entonces ese es un efecto que no debemos tener, debemos de buscar cierta simetría para buscar embellecer a la mujer. Y algo muy importante, los hombres no tienen nalgas de mujer. Los hombres deben de tener unos glúteos cuadrados como de gladiador romano. Entonces, cuando vienen y me enseñan las fotos de una actriz o así, les digo, a ver, ¿te quieres feminizar o quieres realmente aumentar y verte masculino? Hay que tenerlo eso muy claro. En ese punto, doctor, también es una cirugía muy común en caballeros. De hecho, para los implantes de glúteo, 2/3 partes se colocan en hombres. Doctor, ¿qué paciente es el indicado para un aumento de glúteos con su propia grasa? Ahorita nos platicaba los aspectos que tendríamos que tomar en consideración. Casi todos los pacientes y sobre todo aquellos que tienen cierta rutina o hábito de ejercicio son muy buenos candidatos porque son los que pueden retener el mayor porcentaje de grasa efectiva que les da forma. Sí. Es más fácil para mí decirte quién no es candidato. Por ejemplo, aquellos pacientes que los operaron de un bypass gástrico o una cirugía bariátrica, la que sea, una manga gástrica o demás, que la piel se cuelga tanto que si yo les puedo buscar grasa fácilmente y les encuentro, pero si inyecto grasa se va a colgar porque entonces ya todas esas fibras de anclaje ya dieron de sí, ya es una piel flácida, ya es una piel que no soporta ni un implante
ni grasa. En ellos se tienen que utilizar otro tipo de técnicas de levantamiento que implican ya cicatrices que las tratamos de ocultar, pero que es cambiar contornos flácidos por unos contornos mucho mejores a expensas de una cicatriz larga, cosa que no sucede ni con los implantes glúteos ni con el aumento con grasa, que podemos ocultar perfectamente las cicatrices para que no se vean. Ahora le pregunto, ¿quién no es el indicado para un implante de glúteos? Los que son sumamente activos, por ejemplo, un corredor de alto impacto, las personas que hacen fitness, que hacen físico-constructivistas, los que hacen maratones, como te comenté, personas que han perdido muchísima cantidad de peso y otras cosas mucho más importantes que los factores físicos. Personas que no tengan expectativas realistas, personas que tengan algún problema psiquiátrico que nosotros identifiquemos y también aquellos que tengan enfermedades descontroladas. Recuerden que son cirugías para un fin estético, que mejoran tu calidad de vida. Entonces podemos operar a un diabético, podemos operar a un hipertenso, siempre y cuando estén bien controlados y con previa autorización de su cardiólogo o de su internista de confianza. Llega a haber pacientes, doctor, que bueno, a la simple vista no requiere quizás un aumento de glúteos o un implante de glúteos y a fuerza quiere la operación. Sí me ha tocado, hay que ser muy honestos. Me ha tocado de repente gente de la farándula o pues esposas de jugadores famosos y demás que llegan conmigo y la verdad no requieren absolutamente nada en los glúteos y finalmente te exigen que les hagas algo, te exigen que les aumentes con grasa, con algún tipo de relleno que no utilizo o con implantes. Ellos no son candidatos y ellos tienen que aceptar que yo no voy a hacer algo que yo no considero médicamente justificable. ¿Cuánto tiempo tarda, doctor, la persona que se hace este tipo de procedimientos en retomar sus actividades normales? Como te digo, depende cuáles sean las actividades normales. Si la actividad normal es ir a trabajar, un trabajo de oficina normal, lo pueden hacer más o menos a la semana, un poquito antes. Si sus actividades normales es irse correr, subiendo a chipinque o en bicicleta y todo, bueno, quizás les tomen más de un mes. ¿Tiene que tener algún tipo de tratamiento pre-cirugía, doctor? ¿O una habitualidad del ejercicio, una cuestión de dieta antes de la cirugía? No necesariamente, solamente cuando necesite suficiente grasa, que la paciente o el paciente no la tengan, sí, porque ya están delgados, los ponemos, bueno, yo no los pongo, el especialista en nutrición clínica los pone a subir grasa. Lo que es muy importante es que todas aquellas personas que tienen cierto hábito de ejercicio, de nutrición sana, les va mucho mejor. Les digo, es una inversión que no cubren los seguros, el paciente lo paga de su bolsillo. Entonces tienes que conservarlo, eso es lo que te conviene. Es importante también mencionar, doctor, ¿con quién tiene que acudir una persona para poderse realizar este tipo de procedimientos? Exijan que el médico que los esté tratando les enseñe sus credenciales, deben de ser cirujanos plásticos certificados. No, les recuerdo que un médico cirujano es un médico general, no son cirujanos, entonces pidan que sean atendidos por un cirujano plástico certificado y pueden checar que efectivamente les esté dando la información correcta en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Es información pública que la pueden checar a través de internet. ¿Cuánto tiempo tarda, doctor Juan José, en verse los resultados adecuados, en ver los resultados finales? El resultado lo ven prácticamente inmediato, desde que despiertan de su sedación, de su anestesia. Sin embargo, hay inflamación. La inflamación tarda entre 6 a 8 semanas en irse. Entonces les digo, al mes vas a ver cómo vas a ir quedando. Pasa otro mes, te vas a ver mejor, claro, porque te vas desinflamando. Entonces el resultado, el aumento, lo ven prácticamente instantáneo, pero tarda en verse cómo va a quedar finalmente. 2 a 3 meses, les digo. ¿Pero cuáles son los beneficios principales, doctor? Principalmente es mejora la calidad de vida a través de aumentar la autoestima de la persona. Sabemos que de repente hay mujeres que tienen un busto de un tamaño muy adecuado, se ven muy bonitas
y de repente no tiene nada atrás, o sea, se ven planas completamente, entonces le das armonía y balance a su figura. En los hombres, ¿cuántos no vemos en los gimnasios? Es como las piernas, los vemos de arriba todos musculosos y las piernas y sin glúteo parecen paleta de corazón. Entonces hay que ayudarlos y yo creo que eso les estimula más a usar unos shorts, a usar un traje de baño y no que se metan en pants o en jeans a la playa, ¿verdad? En cuanto a la duración de quirófano, depende completamente del cirujano plástico. En mis manos, más o menos un aumento glúteo con grasa lo haré en 1:30, 2 horas máximo. Un aumento con implantes glúteos aproximadamente 2 horas. Yo conozco cirujanos sumamente capaces, muy finos para operar y excelentes, que se tardan 6 o 8 horas en colocar unos implantes de glúteo, con unos resultados formidables. Sin embargo, pues todo esto se tiene que tomar en consideración desde costos hospitalarios hasta cuando llegan a operar con anestesia general, que yo no lo hago con anestesia general, sí. Pues son horas para el paciente. El embarazo cambia todo y generalmente el cuerpo no lo cambia para bien, generalmente se cuelga algo, sale alguna estría por algún lado, entonces los glúteos no son la excepción. Ahora, si el primer embarazo te fue perfecto, no quiere decir que el segundo te vaya a ir, o si el primero te fue mal, no quiere decir que te vaya a ir mal también el segundo o el tercero que tengas. El cuerpo de las mujeres cambia más que el de los hombres debido a cuestiones hormonales y también por la misma edad. No es lo mismo que se operen a los 30 años y luego vengan a los 48 y digan, es que se me cayeron por los implantes. No, o sea, tienes casi 20 años más, el cuerpo cambia. Claro. Igual, si subiste, bajaste de peso, todos esos cambios repercuten en la armonía de tu cuerpo. ¿Existe alguna edad máxima o mínima, mejor dicho, doctor, que pueda tener una persona para buscar este tipo de operaciones? No establecido como regla como tal, como les digo, no van a salir a votar, pero yo les recomiendo que hasta después de 18 años busquen este tipo de cirugías. E incluso no me ha tocado una paciente de edad muy avanzada que me pida este tipo de cirugías. Generalmente son hombres hasta de 50, 60 años, mujeres igual de 40, 50 años las que buscan este tipo de cirugías. ¿Se pueden realizar varios procedimientos a la par, doctor? ¿Como una liposucción quizás? De hecho, la liposucción es un procedimiento del cual nos apoyamos para extraer la grasa. Entonces, sería medio ridículo entrar y solamente aumentar los glúteos sin hacerle una liposucción perfecta de la cintura, del abdomen y todo eso. Ahora, se pueden combinar otros procedimientos como aumento de busto, levantamiento, una rinoplastia. Sí se puede, siempre y cuando no te lleve tanto tiempo quirúrgico. ¿Qué sucede? Lo que comentaba, hay cirujanos que se toman, por así decirlo, su tiempo para operar y se pueden tardar 6, 8 horas para una cirugía que otros nos tardamos 2. Si yo me tardara 8 horas, no combinaría absolutamente nada. Pero si me tardo 2 horas con una y 1:30 con otra, perfectamente las puedo combinar, porque al final del día no me estoy tardando más de 4 o 5 horas en una anestesia completamente incontrolable y en un hospital certificado como a mí me gusta atender a mis pacientes. Ese punto también es importante, doctor. ¿La persona entra y sale o tiene que tener un tiempo de espera en algún tipo de hospital? Con los implantes glúteos a mí me gusta hacerlo ambulatorio, es de entrada por salida. Entran en la mañana, por decir, a las 8 de la mañana, están saliendo para comer a sus casas, caminando. No salen en silla de ruedas ni nada, salen caminando por su propio pie. Para las liposucciones yo sí las dejo en observación 24 horas, porque esto es seguridad, se traduce en seguridad de los pacientes. La lipoescultura, como les digo, es parte del proceso en el cual yo extraigo grasa para hacer el aumento glúteo. Es el procedimiento que más causa inflamación, aunque no lo veamos nosotros, que más causa inflamación en nuestro cuerpo. Y las primeras 24 horas son cruciales para tenerlos vigilados y que tengan una mejor recuperación y segura. Doctor, ¿una persona que se hace un implante de glúteos tendrá que someterse a otra cirugía? ¿Cómo que qué tipo de cirugía? ¿Para cambiar quizás el implante o es un implante que dura para toda la vida?
No, siempre hay algún riesgo de que se mueva, Ok. pueden desarrollar líquido. De hecho, de repente ven unos videos muy terroríficos en internet que se voltea y todo el implante. ¿En quiénes suceden esto? Más en los pacientes que no son candidatos. Yo opero a alguien que corra maratones, que haga CrossFit, que todo esto, se les firmo que se les va a mover el implante a un corto plazo, y me refiero a un corto plazo, pueden ser meses, pueden ser pocos años. Entonces hay que saber escoger al paciente indicado y que también el paciente sepa acatar las recomendaciones postoperatorias. Claro. Es tan importante como la técnica para colocarlo, los cuidados postoperatorios. Si no se tienen adecuados estos, pueden pasar cosas no muy buenas, como que se muevan o que se acumule líquido o algo así. ¿Cuáles son las recomendaciones, doctor, postoperatorias? Para los pacientes con implantes se les restringe mucho el ejercicio posterior. A los pacientes con grasa yo los restringo de tomar cafeína, los que fuman obviamente que no fumen durante un mes. Si pudieran dejarlo toda su vida pues les va mucho mejor. Y ciertas también restricciones de ejercicio, pero también tienen que reincorporarse a ciertas rutinas que yo les diga. Pacientes con dismorfia, ¿qué tipo de complicaciones pueden tener y si son operables, doctor? Un paciente con dismorfia es una persona que no aprecia su cuerpo con la realidad que es. Es como una persona con anorexia. Pueden estar en los huesos y ellos se siguen viendo obesos. Eso es alguien con dismorfia. Sucede mucho en cirugía de nariz, principalmente. Pero si yo identifico a alguien que no tiene expectativas realistas, yo no lo voy a operar, porque es meterse en problemas. No le vas a cumplir sus objetivos estéticos que tiene, porque no los son realistas. ¿Cómo mencionar a ese paciente que no es candidato, doctor? Hay que orientarlo simplemente. Yo creo que con un buen diálogo, la gran mayoría de los adultos pueden comprender que uno lo está haciendo por su bien. No se trata de operar por operar o cobrarles por cobrar. O sea, los pacientes que no estén indicados simplemente se les dice o se les ofrecen otras alternativas cuando las hay. Algo muy interesante o muy frecuente son cuando llegan mujeres que quieren la cinturita de avispa de Thalía. Thalía es guapa por naturaleza, tiene esa cintura porque la heredó, yo creo, de sus padres, de su mamá, no sé, de la abuela. No se quitó las costillas. No se quitó las costillas, no existe eso. Lo único que quitaba costillas era Dios para ser mujeres. Yo no hago eso. Entonces, llegan con cierta estructura muy cuadradita. Por más grasa que les quite, no las puedo cinturar más porque ya caigo en el músculo, no les puedo quitar el músculo. Entonces, esas expectativas yo se las explico, y si no me hacen caso y si no están a gusto con lo que yo les explico, hay muchos cirujanos que a lo mejor les van a hacer lo que ellas quieren, van a quedar inconformes. Claro, pero lo más importante es acudir con un cirujano certificado, doctor. Definitivamente. Siempre va a ser lo más importante. Ahora, doctor, cuando la gente escucha implantes, y bueno, en este momento que estamos hablando del aumento de glúteos vía implantes, ¿tendría que dormir después de la cirugía boca abajo el paciente? Pueden dormir como ellos estén más cómodos. Finalmente, lo único que les digo es que durante el sueño cambian más de 30 veces de posición, entonces no se van a estar despertando, no se van a dar cuenta. Cuando estén en trabajos que son muy sedentarios, que estén mucho tiempo sentados como en oficinas, que se paren, les digo, los invito a que se paren cada media hora, que caminen, que no estén en una misma posición, porque algunas semanas en ocasiones no tienen la misma sensibilidad, la van recuperando conforme pasan las semanas y se normaliza, pero los primeros días que están más inflamados y todo, hay que tener cuidado con la fricción, con estar muchas horas sobre los glúteos. Es importante la circulación del paciente después de la cirugía, doctor. ¿La circulación de que camine o la circulación de la sangre? La circulación de la sangre y que camine principalmente. Claro, el hecho de que caminen es la forma más rápida que se recuperan. Estar postrado en cama es para los enfermos. Ellos no son pacientes enfermos, es gente sana, claro, que viene a operarse. Doctor, mucha gente quizás que está sintonizando el programa tiene la intención de realizarse un procedimiento como este. ¿Qué recomendación le puede hacer a la gente? Primero que nada, que se orienten, no le pregunten tanto a las amigas, a los amigos, porque como buenos mexicanos de todo opinamos, todos somos expertos en todo, entonces mejor vayan con el que realmente es experto, busquen a un cirujano plástico certificado de su confianza, pregúntenle si hace estos procedimientos, si tiene experiencia en ellos,
Y si necesitan segundas, terceras opiniones, háganlas. Recuerden que esto es una inversión, entonces no se fijen si les van a cobrar la consulta, páguenla, escuchen lo que les tiene que decir cada quien. Vale mucho la pena para que ustedes formen un juicio y se atiendan con quien más les convenza. Es muy importante ese dato, doctor. Y bueno, estuvo con nosotros el doctor Juan José Ruiz Treviño, cirujano plástico, hablando de este tema muy interesante. Seguiremos con más entrevistas, doctor, de su especialidad.